Pero... Ahora sí, estamos en nuestra clase del día 16 de febrero del 2023. Y les dejé una tarea por realizar, pero antes de revisarla, vamos a leer Juan capítulo 2, versículo del 13 a los siguientes, donde viene la purificación del templo. Y creo que ya de ahí, desde el título, los exégetas nos están dando, ya estamos caminando mucho más seguros, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Purificación del templo, versículo 13. Como se acercaba la Pascua judía, y les repito, vayan anotando aquí, esta cosa es muy importante. Juan capítulo 2, versículo 13, primera Pascua de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio. Continuó. Encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados. Fíjense, todo esto está reglamentado. Ellos tenían que llevar al templo un animal a 94. para la expiación de sus pecados. Dependiendo cuánto dinero tenían, es el animal que ellos llevaban. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la Santísima Virgen y San José presentan al templo a Jesús, llevan un par de palomas, exacto, de tórtolas, que es lo mínimo que se puede llevar al templo para presentar como ofrenda. Quiere decir que eran personas muy pobres, ¿sí? Y de ahí, dependiendo cuánto dinero tenía, pues llevaban o una oveja o un buey. ¿Ok? Bueno, entonces todo esto está reglamentado. Y los que cambiaban dinero sentados, les explico. En esa época, el dinero que se ofrecía al templo tenía que ser propio de los judíos. Ellos tenían ciertas monedas. ¿Por qué? Porque estamos en un territorio romano del imperio. Entonces ellos tienen sus monedas propias del imperio. Esas monedas para ellos, para los judíos, eran impuras. Y entonces no podían meterlas a las alcancías del templo porque eran monedas impuras que están representando a mi enemigo, que es el imperio, el invasor, el que me oprime. Entonces no te puedo yo aceptar algo que trae la cara del que se cree Dios, del César. No te lo puedo aceptar porque mi Dios es Yahvé. ¿Qué hacían ellos? Bueno, pues cambiaban las monedas de diferentes partes del imperio. Acuérdense que el imperio era muy extenso. Para ellos era todo el orbe, todo el mundo, ¿no? Venían de Egipto, venían de Siria, venían de Antioquía, etcétera. Y cada uno de ellos traía su tipo de moneda. Para hacer la ofrenda al templo, pues estaban los cambiarios. Y es más o menos como ahora, ¿no? Si tú me das $1, si yo te lo compro en 17 pesos. Pero si yo te lo vendo en 18 pesos. O sea, ya le gané un peso, ¿no? Es más o menos este tipo, así lo hacían, para que nos demos una idea del por qué se enoja Jesús. No es que Jesús se va a enojar porque estén vendiendo los animales propios al templo, a Yahvé, sino porque cualquier cosita, tu animal no sirve. Me tienes que comprar a mí, porque yo sí sé cuál animal es. ¿Y quiénes los vendían? Los sumos sacerdotes. Ese era un negocio, ¿no? Ya no era una ofrenda, ya era un negocio que oprime al pobre. Porque si yo traigo mi borreguito y el que lo va a degollar le nota algo que no le gusta,
Me obliga a mí a comprar el animal aparte del que yo ya traía. Entonces, ya estoy perdiendo dinero, ¿no? Aparte de que vengo de muy lejos caminando, ahora tengo que comprar mi otro borrego y cambiar mis monedas y perder el valor de mis monedas. Entonces, sí, era, era una presión total al pueblo judío basada en la ley, basada en la ley, pero mal formada la ley. Mal formada la ley, porque no había misericordia. Ok, trae tu borreguito, una manchita, no, bueno, ni modo, pues no tienes para otro, pásale. Ah, no, cómprame otro, ¿no? Es por eso, ¿va? Continúo. Versículo 15. Se hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos del templo. Ovejas y bueyes, esparció las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Los discípulos se acordaron de aquel texto. El celo por su casa me devora. Los judíos le dijeron, ¿qué señal nos presentas para actuar de este modo? Fíjense quién les dice, los judíos, no los sacerdotes, no los levitas, no los fariseos. El pueblo en sí le pregunta, ¿qué señal nos presentas para actuar de este modo? O sea, dime por qué lo haces, explícame. A lo mejor yo también no estoy de acuerdo con esto, pero tú que tuviste esta valentía, explícame por qué lo haces. Es en ese rublo. Jesús les contestó, derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Sí, ¿tú que no tampoco estás de acuerdo? Ayúdame a que esto ya no funcione de esta manera. No se trata de tirar piedras, se trata de regresar a lo que es correcto. Eso es lo que está diciendo Jesús. Derrumben esto de lo que tú no estás de acuerdo, de lo que no es correcto. Yo en 3 días lo reconstruiré. Fíjense que esto tiene mucha profundidad y nos vamos a abocar a este versículo, al versículo 19. Derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos dijeron, 46 años ha llevado la construcción de este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Fíjense, ellos se quedan en lo básico, en las piedras. Y Jesús hablaba de las normas, de la ley mal aplicada, ya distorsionada. De eso hablaba Jesús, de esa opresión al pueblo. Pero él se refería, versículo 21, al santuario de su cuerpo y cuando resucitó de entre los muertos. Los discípulos recordaron que había dicho eso y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Estando en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales que hacía, pero Jesús no se confiaba de ellos porque los conocía a todos. Aquí hay otro versículo que también no tenemos que perder de vista, el número 24. Porque él sabía lo que hay en el interior de los hombres. Este es un don de conciencias. Se le llama don de conciencia y lo tienen algunos santos. ¿Ustedes saben qué santo tenía este don de conciencia? Padre Pío, ¿no? El Padre Pío. San Felipe Neri también tenía el don de ver las conciencias. San Francisco de Asís. Ajá, Angelita. Se llama el don de conciencias. ¿Sí? Es el don que Dios da a los santos, a sus santos escogidos, para ver las conciencias de los demás, ¿sí? Para verlas, pero no tanto como para juzgarlos, sino para ayudarlos,
para salir de ese estado de pecado, de ese estado de opresión del pecado. Por eso Jesús nos viene a liberar del pecado. Nos viene a decir, perdónate, perdona, porque yo no te juzgo. Eso es lo que nos viene a decir Jesús. Muy bien, excelente. Entonces, ya lo desglosamos ahí. No necesitaba informes de nadie, porque él sabía lo que hay en el interior del hombre. Obviamente, es el logos de Dios. Es el logos de Dios. Entonces, pues sí, tú me sigues, pero vamos a ver en tu corazón realmente por qué me estás siguiendo, ¿no? Ok. ¿Vamos bien, chicos? ¿Vamos bien? Vamos a regresarnos al versículo que les dije. Los judíos le dijeron, versículo 18, ¿qué señal nos presentas para actuar de este modo? ¿Qué señal nos presentas? A ver, explícame por qué tú te atreves a hacer esto. Voy a compartirles la pantalla para presentarles esta lámina. Esta que está aquí. Fíjense, perfectamente bien puesto, ¿sí? Lo que dice el texto, palomas, bueyes, ovejas y cambistas, ¿no? Todos perfectamente. No hay aquí en escena ningún sacerdote, ningún levita, escriba fariseo o de Sanedrín. El pueblo, por eso dice, y los judíos le preguntaron. O sea, todos los que estaban afuera ahí, viendo el negocio, ¿verdad? Ellos son los que le preguntan. Le dicen, ¿qué señal nos presentas para actuar de este modo? O sea, ¿tú quién eres? ¿Eres profeta? ¿Eres rabí? ¿Quién eres para que tú hagas esto? Jesús les contestó, derriben este santuario, o sea, así como está esta estructura política, quítenla. ¿Por qué? Porque esto no es correcto. Ya convirtieron la casa de mi padre en un mercado, no en un centro de oración. Eso es lo que está diciendo Jesús. No se está refiriendo a las piedras, se está refiriendo a que perdió el sentido el templo. Ya no es una casa de oración, ya es un mercado. ¿Y qué hay en un mercado? Intercambio de mercancías. ¿Donde quién es el rey? El dinero, ¿no? Dinero, Pati, exactamente. Una El cueva de dinero. ladrones también. Bueno, no podríamos decir eso tan textualmente y tan radical, Angelita, porque no tenemos el costo de las cosas, ¿no? El costo de las cosas. Y sí, definitivamente era un abuso, por eso Jesús se enoja. Era un abuso, ¿sí? Si una oveja, un cordero, costaba, por ejemplo, dos denarios, pues ellos lo daban en 3 denarios, 4. ¿Por qué? Porque a mí me urge pagar mi tributo. Y dámelo, porque si no, Dios me va a maldecir. Dios se va a enojar conmigo. Y me va a ir mal. No voy a tener cosecha, me voy a enfermar. Todo lo que ya traían de embrague, ¿no? Eso es, ¿sí? Entonces, Jesús su visión no son las piedras. Su visión es el uso que le dan a esas piedras. Ya perdieron totalmente el uso real para lo que fue construido el templo de Dios. ¿Sí? Y acuérdense que Yahvé, Dios, no quería que le construyeran un templo. Él no lo quería. ¿Quién lo quiso, Salomón? Dice, oye, pues danos chance de construirte, ¿no? Donde nosotros también tengamos donde adorarte. Y Dios le dice cómo construirlo, qué medidas, con qué material, qué va a haber, etcétera. ¿Quiénes van a entrar? ¿Cómo van a entrar? ¿Qué días van a entrar? ¿Para qué van a entrar? Todo lo dio, todas las indicaciones, Dios Yahvé. Ahora sí explíquenme, ¿de qué manera Jesús está purificando el templo?
Y yo considero que él purifica el templo eh, limpiándolo de toda la parte negativa del negocio, de toda la parte sucia que llevaba a lo que no era adoración a Dios. Eso es más que nada. Independientemente del negocio, Angelita, voy para ti. Independientemente del negocio, es regresar al uso del templo, que es la adoración a Dios. Eso es por un lado. Y por otra parte, para ti. Por otra parte, el que ahora la víctima ya no van a hacer muchos sacrificios, sino ya nada más es uno solo, que va a ser él, Jesucristo en su persona, es uno solo, y que ya no va a haber un templo físico, sino que el templo es ahora él mismo, digamos en la cuestión de la Eucaristía, ¿no? Ahora donde pues se le puede adorar y se va a convertir pues ahora en el templo para acercarnos. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. ¿Ya viste, Angelita? Es un pasito más arriba. Mande, Ángel. Bueno, es un pasito más arriba, sí. El templo es el Espíritu Santo. No, Angelita. No. Espérame tantito, no. Eso ya está hasta Hechos de los Apóstoles. Aquí estamos en Juan. Aquí estamos en Juan. El templo es el cuerpo de uno mismo, ¿no? O sea, Jesús les quiso hacer notar que el templo no era para hacer ventas ni nada, sino para ir a orar, pero también para que uno como persona nos pudiéramos poner a orar en ese momento, porque dicen que no es tanto en la iglesia, sino el templo de uno mismo, que es tu cuerpo, tu alma. Hasta que el templo vamos a ir a orar. Hasta ahí, Anita. Lo demás lo podríamos discutir. ¿Por qué? Porque ya vimos en Hechos de los Apóstoles la formación de la iglesia. Muy bien, vamos a caminar un poquito más. Los voy a jalar otro escalón más de su religión, ¿vale? Otro escalón más. Primer escalón, muy bien, Ángeles. Ya los corderos los quita los animales. No son las piedras. Patti nos da otro jalón todavía más. ¿Por qué? Porque ya los animales no van a ser necesarios para acceder al perdón de Dios. Ya no van a ser necesarios porque Jesús es el que se va a donar. ¿Y quién nos los dijo que es el Cordero de Dios? ¿Qué personaje nos los dijo? Sí, Angelita. Ángela. Juan el Bautista, excelente, muy bien. Entonces, fíjense cómo Juan, el Evangelio, nos va llevando de la mano para ir descubriendo los signos. No es un libro que diga, aquí hay un signo, aquí hay el otro y aquí... No, el lector, el apóstol amado, tiene que ir descubriendo estos signos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué más? Pues resulta, ¿verdad?, que si el templo ya nos estaba utilizando para que fuéramos a hacer oración, pues el templo ya iba a estar fuera del cristianismo. Y ahora, ¿cómo se van a reunir? Estoy en Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo se van a reunir para adorar a Dios? Contéstenme, por favor. La cena, ¿no? ¿Cómo se va a formar la iglesia? Pues juntarse en las casas. Exacto. Alrededor. En las jacal. Allí empiezan. Jacal. Nacen en la jacal, en las casas. Ya no es el templo nada más. Que acuérdense que Juan y todos los apóstoles iban todavía al templo como buenos judíos, pero realmente ahora la iglesia cristiana primitiva nace en las casas, en las jacal, que les llaman ellos, ¿no? En las casas. Y ahí se reunían. ¿Y qué dice Hechos de los Apóstoles? ¿A qué se reunían? A partir la fracción del pan. ¿Y qué más? Hablar de Jesús, de todos sus hechos.
Se reunían para escuchar a los apóstoles, los testigos del Evangelio, y a leer la ley. La ley no queda fuera, ¿eh? El Antiguo Testamento, por eso nuestras Sagradas Escrituras incluyen el Antiguo Testamento, porque no queda fuera las enseñanzas de los antiguos. Al contrario, dice Jesús, no la vine a abolir, la vine a perfeccionar. ¿Sí? A dar plenitud. A perfeccionarla, ¿no? A decirles esto que están haciendo con los animales, con la presión del pueblo, utilizando la ley, eso no es correcto. Entonces, la purificación del templo consiste en ¿qué? En 3 pasos. En que el templo ya no era utilizado para hacer oración, sino como mercado. Han convertido la casa de mi padre en un mercado. ¿Sale? Entonces, fíjense el salto abismal que dio en la historia el templo. Y lo acaban de reconstruir Herodes, ¿eh? Herodes lo acaba de reconstruir, pero vean con qué finalidad. Entonces, número 2, que la muerte de animales ya no iba a ser necesaria, puesto que el cordero o el inmolado iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, nace una nueva visión de iglesia. Se acaba el sacrificio de animales. Y ahora sí, donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y nace, Es una asamblea, ¿verdad? y nace la iglesia primitiva. ¿Cuándo? En la avenida de Pentecostés. ¿En dónde? En las casas. Donde se empezó a practicar, como bien lo dijo Angelita, en la fracción del pan. Pero no solo quedaba ahí, sino escuchaban a los testigos oculares de los hechos y leían las Sagradas Escrituras. Y oraban. Fíjense qué cosa tan hermosa. En el templo ya no se oraba, era un mercado. Y ahora nace la iglesia primitiva, donde sí se ora. ¿Se acuerdan que vimos que a Pedro lo meten a la cárcel y los que están afuera empiezan a orar y sale libre Pedro? Y los vuelven a meter a los 12 y salen libres. ¿Por qué? Por medio de la oración. Esto es maravilloso, maravilloso. ¿Vieron? 3 pasitos, muy alto. Vamos caminando bien. Ahora sí, chicos, su tarea fue, ¿cómo se relacionan los textos desde Juan el Bautista, bodas de Caná y la purificación del templo? Dime, Pati. Como precisamente hace un momento se mencionó, ¿no? El poder transformador de Jesús que se muestra en las bodas de Caná, en donde pues el vino es una señal de la renovación de la alianza. Exacto. Y como la inauguración de la era del Mesías. Pues. ¿Y dónde se celebraba esa alianza? En el templo, en el Pesaj. Ahí se celebraba. Y ahora ese templo ya no existe. Porque el templo nuevo para adorar a Dios es la iglesia. La iglesia. Es muy importante que ustedes sepan eso. No, yo no voy a misa porque Dios está en todos lados. No. No, 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 no. Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia.
la oración en comunidad es muy potente y lo vimos en Hechos de los Apóstoles. Es muy potente. Si la oración individual es potente, imagínense 20 orando. Y cuando vayamos al cielo, o sea, así Dios lo dispone, a adorarlo con sus ángeles, que es lo que decimos en la misa, pues no vamos a estar solos, ¿verdad? No, yo no le voy a decir al arcángel Gabriel, no, yo no quiero con ustedes, yo aquí sola siempre lo hice. Pues no, no, ¿te pasa? Me corre el ángel Gabriel, ¿no? Vámonos, saquen a la maestra Tere de aquí, por favor, ¿no? ¿Vale? Los voy a jalar un poquito más. Voy a compartir pantalla para su tarea. Muy bien, entonces estamos aquí. Fíjense ustedes, aquí está el texto, ¿no? Lo que les dejé de tarea. ¿Va que va? Aquí está. ¿Sí lo ven? Hola. Sí. Ah, ok. Bueno, Sí. perfecto. Entonces aquí está su tarea. Capítulo 1, versículo del 25. Es que no veo el texto, pero bueno, a ver, lo voy a leer. 35, 36, dice aquí. 35, Las bodas 36. el capítulo 2 del 1 al 11, las bodas de Caná. Ajá. Entonces, en el capítulo 1, Juan el Bautista dice, al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice, he ahí el Cordero de Dios. Nos vamos a manejar con esto, ¿eh? Para hacer, ahora sí que jalarlos así totalmente a la exégesis bíblica. Fíjense cómo Juan primero nos da un escalón. Van a ver el Cordero de Dios, ok. ¿Quién es el Cordero de Dios? Esos animales inmolados para el perdón de los pecados, donde la sangre del Cordero purificaba, y fue utilizada también en la Pascua, en los retiles de las puertas, para que el ángel de la muerte no entrara. O sea, tiene un potencial el de la sangre del animal, pues ahora la sangre de nuestro Señor va a ser potencial. ¿Qué señal nos da Juan de que él va a ser el cordero que va a donar su sangre? Las bodas de Caná. Convierte el agua en vino, donde el vino va a ser su sangre. Por eso le dice, no es mi hora, todavía no ha llegado mi hora. ¿Sí? Pero la Virgen le dice, pues no, yo no hablo de eso, pero ok, hagan lo que él les diga, ¿no? Entonces, esta es la primera señal. Primero Juan nos dice, he aquí el Cordero de Dios, que es Jesús, y luego nos presenta las bodas de Caná, donde nos presenta, ¿se acuerdan cómo se llama el jugo de la uva? ¿Cómo le llaman ellos? Bebida fermentada. No. ¿Cómo le llamaban en las Sagradas Escrituras al jugo de la uva? Sangre de la uva. Sangre de la uva. Sangre de la uva, ¿no? Entonces, la sangre de la uva ahora va a ser la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y para que esto se cumpla, tenemos que purificar el lugar donde se inmolaban los animales, que es el templo. ¿Mm? ¿Cómo ven? Un pasito más. Entonces, no hay que perder de ojo jamás los textos previos. Nunca. Si yo estoy viendo bodas de Caná, ¿por qué? ¿Por qué me está metiendo aquí vino y sangre? Porque es el Cordero de Dios. Entonces, a mí me enseñaron a leer el texto, contexto y pretexto. Entonces, el texto sería las bodas de Caná. El pretexto sería la presentación de Juan como Cordero de Dios. Y el pretexto sería la purificación
del templo. Es como la conclusión de la historia, porque ahora vamos a pasar a otra historia. Hasta aquí se cierra el telón, capítulo 1, capítulo 2. Hasta aquí. Hasta aquí Juan ya nos está diciendo por qué Jesús es el Cordero de Dios. Porque Él va a donar lo que es la sangre de la uva, la va a transformar en su propia sangre. Y ya no va a haber animales inmolados porque Él se va a donar. Y el templo va a quedar fuera. Y no porque Jesús así lo haya dispuesto. Fue decisión de los hombres. Si ellos no hubieran entregado a Jesús, si ellos hubieran recibido la luz, otra historia estuviéramos contando, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, para pasar al capítulo 3? ¿No? ¿Nadie? ¿Podemos avanzar? Capítulo Sí. 3. Definitivamente el capítulo 3, ¿de qué nos habla, chicos? Lo dejamos de tarea. Pues de diferenciar entre el espíritu y la carne, o el mundo y el cielo. Exactamente, O sea, diferenciar. Lo que hay arriba, lo que hay abajo, lo que tengo, lo que no tengo, lo que soy y por qué soy. Exactamente, de eso nos habla el texto del capítulo número 3. Ya cerramos este pasaje. Okay, perdón, ¿cuál es el milagro y cuál es el signo? En eso estábamos, ¿no? Ya se me estaban yendo vivos. Ya se me estaban yendo vivos. ¿Cuál es el signo y cuál es el milagro en la purificación del templo? será el signo, pues como decíamos, es la manifestación del poder de Jesucristo, o sea, el que Él puede hacer, destruir lo que se estaba tergiversando ahí en el templo. Y el milagro, pues, es la resurrección. Realmente ahí menciona, pues, que en 3 días, Espéreme. Sí, en 3 días resucita, y pues ese podría ser el milagro, ¿no? Nada más que ojo aquí no me está hablando de resurrección, aquí no me está hablando de nada de eso. Ubiquémonos nada más en el texto. En el texto, ¿sí, Angelita? No, espérame, Ángeles. No, Ángeles, espérame tantito. Me alzaron la mano antes. Dígame, Ángela. Ábrame su micro. Sí, ábrame su micro nada más, Ángela, por favor. Ya está, dígame. No se le escucha bien, Ángela. No se le escucha. No se le escucha. Ay, qué mala suerte. Y hace rato sí, se le escuchó perfecto. A ver. Intente con micrófono, con audífonos que tenga el micrófono. Sí, le acerca un poquito más a su micro. Y que quite su imagen. O quite su imagen para que tenga más señal. A ver, Ángela, así. Ay, qué mala suerte. Qué mala suerte, Angelita. Bueno, ni hablar. Pero sí préndame su cámara para por lo menos verla. Ni modo, sorry. Muy bien, entonces, ¿cuál es el signo? ¿Por qué no me lo escribe, Ángela? Por favor, en el chat. ¿Cuál es el signo y cuál es el milagro? Estoy en el templo nada más, en la purificación del templo. ¿Cuál es el signo
El ¿Y cuál signo es el- puede ser, Tere, cuando Dios hace el látigo para sacar a todos los vendedores de ahí, Ahí, que es lo ese que es él el está signo. haciendo. Ya El no va a haber signo. animales. Él Ujú, es el exacto, cordero. Exacto, así Ani. es. ¿Y el milagro? El milagro es bueno, no sé si esté bien o no, cuando hace que dice que en 3 días va a levantar el templo. No, porque no Para, está todavía hecho eso. No, no. el milagro vuelve a ser el mismo anterior que en las bodas de Caná. El milagro vuelve a, dice, y muchos creyeron en él Ujú, al ver las señales que hacía. así Vuelve es. a convertir corazones, como lo vimos en las bodas de Caná. La Primero conversión. convirtió los Ujú, corazones de sus apóstoles y ahora convierte los corazones de diferentes personas que están en la Pascua judía. así. Entonces, ¿qué está haciendo? Jalar gente. Jalar gente. ¿Para qué? Para que ellos mismos encuentren la verdad. Pero como él Sí, lo dice, ¿no? creyeron. No Ujú, todos los que lo seguían tenían el corazón limpio, porque él sabía lo que hay en el interior del hombre. así es. Unos lo seguían porque creyeron, otros por curiosidad, otros para ver qué pasa, otros para ver qué da, ¿verdad? Sí, simplemente sus apóstoles, no muchas veces hay veces que no le creían y él decía, los quiero conmigo porque yo sé quiénes son, o sea, él ya los conocía que podían flaquear en determinado momento, en no creer. Exactamente. Excelente, Ani, muy bien. Entonces ya vieron el signo, que él es el cordero, por eso está quitando, está purificando, está quitando lo que no está correcto, eso es la purificación, y del milagro, el que muchos se convirtieron y creyeron. ¿De acuerdo? Capítulo 3. Había un hombre del partido fariseo, ojo aquí, es un fariseo. Esas personas que seguían la ley a rajatabla. Aquí dice hasta el codo y es hasta el codo. Aquí dice que te tienes que genuflexiar, para hacer la oración, pues tienes que hacer genuflexión, etcétera, ¿no? Todo. Son los que critican mucho a Jesús. ¿Por qué tus apóstoles no ayunan? ¿Por qué tus apóstoles no se lavan las manos? ¿Por qué tus apóstoles comen así? Porque, ay, Dios mío, santísimo. Dice un maestro, es como la tía chismosa, ¿no? De la ventana, que todo, el que pasa y lo está viendo, ya viste cómo llegó, ya viste que ya se fue y ahora no ha llegado y ya, por Dios santísimo, ¿no? Bueno, había un hombre del partido fariseo llamado Nicodemo, una autoridad entre los judíos, o sea, conocedor de la ley. Y aparte, estaba reconocido dentro de ese ambiente y tenía un buen puesto, ¿no? Fue a visitarlo de noche y le dijo, ¿por qué de noche si los judíos no salen de noche? Porque no quería que nadie lo viera. Exactamente. Porque donde lo vieran con Jesús le iba como en feria, ¿no? Porque era reconocido, por lo tanto nadie me tiene que ver, por lo tanto me escondo. No precisamente de noche, quiere decir que haya salido cuando ya el sol se había ocultado, sino que se escondió para no ser visto. Eso es lo que hizo, se escondió, lo hizo a escondidas, o sea, así como que nadie me vea y entro, ¿no? A ver a Jesús. Eso es lo que quiere decir Juan. No precisamente se vayan textual, no, ¿de qué dice que de noche? ¿A qué horas? ¿A las 9, a las 10, a las 3, a las 4? ¿A qué hora fue? No, se escondió, eso quiere decir, ¿vale? Bueno, fue a visitarlo de noche y le dijo, maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Se acuerdan? Arribita Juan nos dice que estando en Jerusalén por las fiestas de Pascua, en el versículo 23, muchos creyeron al ver las señales que hacía. Quiere decir que Nicodemo fue testigo de lo que estaba haciendo. Entonces, maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Cuando él está diciendo esto, las señales que haces
si Dios no está con él, le está diciendo profeta. Yo sé que tú eres un profeta. Y yo sé que tú eres un enviado de Dios. Y como estás haciendo estas señales, cuando un profeta tenía el poder que tiene Jesús para realizar los signos, para realizar los milagros, se le llamaba hijo de Dios. Este es un hijo de Dios, ¿sí? Porque es capaz de realizar estos portentos de señales. ¿Qué habrá hecho Jesús? Solo Juan sabe, ¿no? Porque no lo escribe. Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? O sea, han oído decir, la persona que yo era antes ya murió, ya no existe. Soy otro. Haz de cuenta que acabo de nacer, ¿no? Eso es lo que está diciendo Jesús. Tienes que ser otro. Tienes que cambiar. Uh-huh. Le responde Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Fíjense la terquedad, o sea, ¿cómo quieres que yo cambie? Si yo ya estoy formado. ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Le contestó Jesús, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí está la clave del texto. Te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu, ¿de qué estamos hablando, chicos? ¿Del bautizo? Del bautizo, definitivamente, ¿no? Del bautismo. Si no naces del agua y del espíritu, no entrarás al reino de Dios. Y esto es una bendición, más que una advertencia, es una bendición lo que está diciendo Jesús. Que ya como bautizados, ya tenemos un boleto de entrada gratuito. El bautizo nos va a dar ese boleto de entrada. ¿Sí? Si no queremos utilizarlo, es nuestro problema, pero ya lo tenemos. Y es un boleto que nos es transferible, es personal, es individual. Aquí está el signo, el bautismo, como entrada al reino de Dios. ¿Por qué? Porque nos hace hijos de Dios, nos hace partícipes de todas las bondades que nos trae Jesús con su redención, con su sacrificio. ¿Sí? Nos hace partícipes, nos hace acreedores y depositarios de los dones del Espíritu Santo. Que nosotros no los ocupemos o no los desarrollemos es diferente. Pero los dones los tenemos por el bautismo. Ahí están guardaditos. Como bien dice Jesús en una parábola, ¿no? Les di monedas y uno fue y lo guardó. Bueno, continúo. No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. Oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Quién es el viento? El Espíritu Santo. Y Ángela, muy bien. Yo le leo los labios, Ángela, no se preocupe. El Espíritu Santo, exactamente, el Espíritu Santo. Y aquí empezamos a conocer al Ruá. El Ruá es viento. ¿Sí? ¿Y qué es el viento? ¿Qué trae el viento? Físicamente, terrenalmente, así tal cual lo vemos. ¿De qué se compone el viento? De oxígeno. Oxígeno que da vida. Oxígeno, bueno, el viento sacude a los árboles y les tira las hojas que ya no sirven para que nazcan nuevas hojas, que es lo que está pasando ahorita, ¿no? Hay mucho viento. Y en otoño, porque se tiene que renovar la naturaleza.
Así es el hombre. Por eso dice, el viento sopla, o sea, te renueva. Fíjense qué profundidad. O sea, no es tan fácil este texto bíblico. ¿Me permiten detenerme un rato en este texto? Va. Gracias, muy amables. Dice, no te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. Y enseguida inyecta Juan esto. El viento sopla hacia donde quiere. O sea, si tú quieres nacer, el Espíritu Santo va a soplar y te va a tirar lo viejo, lo que no sirve. Y te va a hablar, dice, oye su rumor. Y te va a hablar y te va a decir cómo te tienes que comportar ahora. ¿Qué es lo que tienes tú que hacer para ser mejor persona? ¿Cómo tienes que vivir? Fíjense que todo lo que le está diciendo Jesús en estas palabras, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. O sea, tú no conoces al Espíritu Santo. ¿Por qué no lo conoce, chicos? A ver si lo logran captar. Avi. Pues porque no ha sido bautizado, ¿no? Exactamente. Porque no ha sido bautizado con agua y con el Espíritu. Por eso le dice, eso exactamente, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Fíjense, todo es como un trabalenguas que Juan inyecta aquí. Es un trabalenguas que lo debemos leer muy despacio. Este sería el texto. Te aseguro que si uno nace del agua de ahí hasta todo el versículo 5 al 8 es el texto. El pretexto sería el versículo 4. Y el posttexto lo que continúa. Fíjense cómo es importante que ustedes localicen el corazón de lo que están leyendo, para que localicen las partes, la cabeza, el corazón y las piernas, por decirle de alguna manera, ¿no? Bueno, porque no se había bautizado. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu. Le respondió Nicodemo, ¿cómo puede suceder esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel. ¿Qué implicaba ser maestro de Israel? Pues conocer la ley, conocer a los profetas, conocer los libros históricos, los libros sapiensales. El que estuviera el más cerca de Dios, realmente. Por supuesto, conocerlo, saber quién es el Roa, saber de qué me estás hablando, del agua, del espíritu, nacer. Cuando en los profetas se habla de la conversión, se habla del nacer de nuevo, se habla de muchas cosas. Y dice, pues, ¿cómo? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Te lo aseguro. Nosotros hablamos de lo que sabemos. Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Ahorita lo vamos a descubrir. Y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Espérame, Pati. La Trinidad, bueno, Espérame. el Espíritu Santo, pues, y él, en tal caso, que es él porque ve al Padre, él es el que ha visto al Padre y lo comunica, digamos, ¿no? Okay. Ángela, le leo los labios. Jesús y el Espíritu Santo. ¿Por qué lo descubren así, chicos? ¿Dónde viene aquí escrito eso? Porque una cosa es lo que yo ya sé, una cosa es lo que yo me imagino, pero me lo tienen que sustentar con las Sagradas Escrituras. ¿Por qué dice Jesús nosotros? ¿Y por qué ustedes llegan a esa conclusión que es correcta? Yo no digo que no, es exactamente lo que ustedes tienen que llegar. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegan ustedes a esa conclusión?
porque estamos estudiando la palabra de Dios y estamos en el mismo grupo. Sí, Anita, pero aquí en el texto bíblico, ¿dónde encuentro yo que Jesús dice nosotros y se refiere al Espíritu Santo y a Él? Yeah. Pues es que nos remite al Génesis, ¿no? Cuando No, la creación. aquí, ¿no? estamos aquí. Acuérdese que estamos en el en el post-texto. Ya vimos el pretexto, el texto y el ahorita estamos en el post-texto, ¿no? Pues el que ha nacido del Espíritu, que es el pretexto, sería precisamente el que se le da cabida al Espíritu que va a habitar ahora con el que van a nacer. Exactamente. Ahí en el texto, en el corazón del texto que yo les dije, este es el corazón del texto, ahí se está hablando del Espíritu Santo. Te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y quién es el agua? Son dos elementos, del agua y del Espíritu. Yo te aseguro que si no naces del agua y del Espíritu, no vas a entrar al reino de Dios. ¿Quién es el agua? El agua viva, Jesús, ¿no? Jesús. Y no pierdan de vista esto, porque viene la samaritana. ¿Ya vieron cómo Juan nos va jalando de la mano poco a poquito? Es que Juan y Lucas para mí, wow. Wow. Ojalá Dios me permita algún día conocerlos, echan una plática con ellos. ¿No es Dios? Ha pedido mucho, pero bueno. Dígame, Gina. Cositas. Claro, están Es todas Dios. invitadas así a la cena del Señor. A la cena del Señor. Bueno, entonces ya vieron cómo lo vamos descubriendo. Aquí las palabras, es que yo sí les pido que cuando lean un texto, si en ese texto vienen palabras de Jesús, las analicen y se vayan para atrás y se vayan para adelante, se vayan para atrás, se vayan para adelante. Agarran esas palabras y digan, ¿por qué dice, a ver, tú eres maestro y no entiendes estas cosas? Vámonos para atrás. ¿Quién es Nicodemo? Ah, pues es un fariseo. Por eso le dice, ¿verdad? Entonces nos vamos para atrás. Te lo aseguro, nosotros, ¿cómo de que nosotros? A ver, atrás, ¿de quiénes habla? Ah, del agua y del espíritu. Pero Jesús no es el espíritu. Jesús es el agua. ¿Vamos bien? ¿Caminamos? Padre, es mucho, Está pesado esto. No se cree que para mí es fácil, termino muerta. Pero bueno, voy. Pero con mucha alegría. Vale, va. Te lo aseguro, nosotros hablamos de lo que sabemos. Fíjense. Y damos testimonio de lo que hemos visto. Y damos testimonio de lo Qué que cosa hemos tan hermosa. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Son testigos. Y han visto al Padre. Y han visto hacer cosas al Padre. ¡Wow! El único que ha visto a Dios. Él y el Espíritu Santo. Es algo, ay, se me enchina la piel. Y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. ¿Qué nos dijo Juan en el prólogo? Y vino la luz y las tinieblas no lo aceptaron. Y aquí, y no son palabras de Juan, son palabras de Jesús. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Pues sí, si no me crees quién soy, de dónde vengo, como dice la canción, y a dónde voy, pues ¿cómo me vas a creer lo que te estoy diciendo que tiene que pasar aquí en la tierra para que tú puedas subir a la casa de mi Padre? ¿Cómo te lo explico, no? Nadie, fíjense, palabras de nuestro Señor. Sigue hablando Jesús. Nadie ha subido al cielo,
sino es el que bajó del cielo. O sea, nadie ha subido. Si nos preguntamos dónde está Jacob, dónde está Isaac, dónde están todos ellos, pues en un lugar, sí, sagrado, santo, sí, por supuesto, el padre Abraham, pero junto a Dios, solamente el que baja de ese lugar, que es Jesús, el Hijo del Hombre. Y nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en él tenga vida eterna. A ver, tú que eres fariseo, tú que eres conocedor de la ley, conoces este texto bíblico, así es que me estás entendiendo perfecto, si no estás perdido como fariseo. Perdido. Dice, nadie ha subido al cielo sino es el que baja del cielo. El Hijo del Hombre. Fíjense cómo aquí hay un título cristológico que Jesús mismo se está dando. Hijo del Hombre. Es el único título que Jesús se da, ¿eh? Soy el Hijo del Hombre. Se da a todos, pero muy velado, muy velado. Nadie ha subido al cielo sino es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Qué hizo Moisés en el desierto? ¿Y qué objeto tenía esa serpiente levantada? Sanar a los enfermos que se estaba viviendo ahorita como una pandemia o algo así. Los picaba las serpientes. Ajá. Y él levantó otra, hecha de madera, como Dios le dijo, y cuando la veían, se curaban. Pues ahora, cuando Jesús se ha levantado, todos los que volteemos a Él, nos va a sanar. Para irnos arriba al cielo, ¿no? Irnos arriba. Vamos a leerlo. Es Números, capítulo 21, versículo 8. 9, ¿no? Números, Bueno, Antiguo sí, 8, Testamento. Sí, Números 8, 21. 8, 9. Ajá, 8 y 9. Un poquito antes vamos a agarrar el pretexto. Vamos a agarrar el pretexto. En el 6. Fíjense bien, vamos a leer el texto. Versículo 8. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordiscos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Eso es el texto. Ahora, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Nos vamos al pretexto. Versículos antes. Versículo 6. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Hemos pecado contra Dios y contra ti. Esa es una clave. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés usó una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba sanado. Entonces dice, así como nos vamos ahora a Juan, y dice, como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre. O sea, puesto, ¿en qué? ¿En qué pusieron la serpiente? En un madero. En un madero, Angelita, muy bien.
Sí le leí los labios, no se crea que no, sí estoy atiendo a usted. Lo malo es que no la vimos, pero bueno, en un madero. Entonces, fíjense cómo Juan está desvelando la forma en la que Jesús va a morir. Levantado en un madero. Fíjense cómo, ¿sí? Así ha de ser levantado para que quien crea en él tenga vida eterna. Fíjense, es un regalo que va más allá de la serpiente de bronce, ¿no? La serpiente nada más quedamos sanados y ya tan, fin del cuento. No, aquí es la salvación para la vida eterna. Entonces, ojo aquí, ya van dos signos, los que vamos encontrando, Una es el bautismo y otra es la vida eterna, la salvación de la vida eterna si creemos en Jesús. Entonces, por medio del bautismo entramos al reino de Dios. Y creyendo en Jesús, tenemos vida eterna. Fíjense qué bonito, ¿no? Qué bonito. Dos signos. Tanto amó Dios al mundo, estas son palabras clásicas del Evangelio de Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Fíjense, aquí ya Jesús se está subiendo a Hijo único de Dios. ¿Sí? Aquí ya se llamó testigo, hijo de hombre, y ahora es Hijo de Dios. Fíjense. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Si ya nos los dijo en el pretexto, si yo me dejo aquí el pretexto nos dice que para quien crea en él tenga vida eterna. Y ahora el texto nos dice que no viene a juzgar. Qué cosa tan hermosa, sino a salvarnos del pecado. El que cree en él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado por no creer en el Hijo único de Dios. Otro título cristológico. Hijo único de Dios. Fíjense qué belleza de evangelio, qué belleza de evangelio. Entonces, Jesús vino a salvarnos. ¿Por qué? Porque es el Cordero de Dios que va a ser inmolado. ¿Cómo? Subido a un madero. ¿Sale? ¿Para qué? Para que todo el que lo vea y cree en él tenga vida eterna. Y si te bautizaste, te vas al reino de Dios. Y además, ¿sabes qué? Si tú crees en mí, no vas a ser juzgado. ¡Wow! O sea, ¿qué más paquete quieren ustedes? ¿Lo compran o no? Por eso les dije, si ya aman a nuestro Señor, lo van a súper amar, Continúo, versículo 18. El que cree en él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado por no creer en el Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto. Aguas aquí, está hablando nuestro Señor. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Esto es el juicio, o sea que no lo reconoces, no lo aceptas, ya estás juzgado. Y es que sus acciones eran malas. Quien obra mal, detesta la luz y no se acerca a la luz, para que no delate sus acciones. En cambio, el que obra conforme a la verdad, se acerca a la luz para que se vea claramente que todo lo que hace de acuerdo con la voluntad de Dios. Después de esto, y viene aquí las enseñanzas de Juan el Bautista. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a Judea. ¿Dónde estaba Jesús? Jerusalén. Jerusalén. ¿Se acuerda? Se acercaba la Pascua y estaba en Jerusalén. ¿Sale? Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a Judea. Ahí se quedó con ellos y se puso a bautizar. También Juan bautizaba en Ainón, cerca de Salín, donde había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. Todavía no había metido a Juan en la cárcel,
Surgió una discusión entre los discípulos de Juan con un judío a propósito de las purificaciones. Buscaron a Juan y le dijeron, Maestro, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, del que diste testimonio, está bautizando y todo el mundo acude a él. Respondió Juan, no puede un hombre recibir nada si no se lo concede del cielo. O sea, si él está bautizando es por algo. Si el cielo no se lo permitiera, él no bautizaría. Ustedes son testigos de que dije, yo no soy el Mesías, sino que me han enviado por delante de él. Quien se lleva a la vista, a la novia, quien se lleva a la novia es el novio. ¿Quién es la novia? ¿Y quién es el novio? No me digan que la iglesia, porque no ha nacido la iglesia. No me digan, ubíquense en el texto. Quien se lleva a la novia. ¿O no? Jesús es el novio. ¿Por qué? Porque Él es Dice el que aquí. tiene, o sea, Él es el que nos está reuniendo en algún momento dado con todas sus enseñanzas y todo lo que nos está enseñando, pues sí, lo que nos está dando, los signos. ¿Y la novia? En el texto, ¿eh? Quiero que me lo digan en el texto. La novia es fulana, sutana o perenganos, porque dice en el texto esto. Imagínense que soy un testigo de Jehová. ¿Quién es el novio? Es la ¿Quién es luz la para novia? que quede manifiesto. No, corazón, no, Anita. ¿Quién es el novio y quién es la novia? Leo otra vez. La gente acudía y se bautizaba. Todavía no había metido a Juan en la cárcel. Surgió una discusión de los discípulos de Juan con un judío a propósito de las purificaciones. Buscaron a Juan y le dijeron, Maestro, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, del que diste de testimonio, está bautizando y todo el mundo acude a él. Respondió Juan, no puede un hombre recibir nada si no le concede del cielo. Ustedes son testigos de que dije, yo no soy el Mesías, sino que me han enviado por delante de él. Quien se lleva a la novia es el novio. ¿Quién es el novio y quién es la novia? Yo, Gina. A ver, señora Gina, dígame. Gina, Dígame. el novio es Jesús, la novia somos nosotros y el amigo es el Espíritu Santo. Pero yo no hablé del Espíritu Santo, ¿eh? El amigo. No, yo no he hablado de ningún amigo. Aquí es que aquí yo tengo, dice, sino Es que que ha esto sido ya va más enviado. adelante. No, es que Ajá, yo espérame tantito. Espérame estoy siguiendo el texto. Nosotros, como ahorita estamos reunidos, Tere, Pati, Avi, Lucy, etcétera, no estamos en el texto. En el texto, ¿quién es la novia y quién es el novio? En el texto. La novia en este caso podría ser todos los que siguen sus enseñanzas. En el texto. La novia son los bautizados, ¿no? Porque realmente es a los que se lleva, o sea, los recién nacidos. Pues, ¿no? Maestro, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, del que diste testimonio, está bautizando y todo el mundo acude a él. Y le contesta Juan, quien se lleva a la novia es el novio. Entonces, exactamente todo lo es que la están comunidad. siguiendo a él en ese momento y se están bautizando son la novia. Y Es la quien comunidad. los está llevando es el novio. ¿Quién se los está llevando? Jesús. Nosotros somos la novia. Nosotros estamos... no. A ver, Gina, no, nosotros no. Estoy hablando, sí, vaya, en el contexto actual, sí, pero yo me refiero al texto bíblico.
No nos salgamos del texto bíblico. ¿Cuándo están siendo bautizados en este Sí, momento? Angelita, exacto, exactamente, es lo Sí. que estoy diciendo. Es todos los que están en ese momento bautizándose, porque le está diciendo el discípulo a Juan, y todo mundo se va con él. Ese al que tú diste testimonio. ¿De quién dio testimonio? De Jesús. Entonces Ajá. dice Juan, el novio es el que se lleva a la novia. Yo no, yo no soy el novio. ¿Quién es el novio? Jesús. ¿Y quién es la novia? Los que están siendo bautizados con él en ese momento. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿De acuerdo? Vamos, Sí. caminamos. Luego Juan dice que le da gusto al escuchar la voz del novio. Que Pero él es el espérame tantito, testigo. Anita, todavía no vamos ahí. Espérame, no se me adelanten. Me pasa lo mismo que con Gina. Espérenme, sí, ya sé que ya vieron la película, Perdón, pero perdón. espérenme tantito. Continúo. ¿Está claro, chicos? ¿Quién es el novio y quién es la novia? ¿Está? Ok. Sí. El amigo del novio que está escuchando se alegra de oír la voz del novio. ¿Quién es el amigo del novio? ¿Y por qué? Ajá, El sí, amigo ¿El Angelita. Espíritu Juan. Santo? haciendo lo No. mismo. Es Juan el Bautista. Juan el Bautista, Juan el Juan Bautista. el Bautista, porque él lo está escuchando. Claro. Él es el amigo. El Espíritu Santo no es amigo de Jesús. Es No, el Espíritu Santo. el Espíritu Santo, sí, sí, O sí, sea, sí. no es su cuate, no es vente, acompáñame. No, no. No, es el Espíritu Santo. Cuidado con el Ruá, porque él sí se enoja, ¿eh? Vale, ¿vamos bien? El amigo del novio que está escuchando se alegra de oír la voz del novio. O sea, el amigo, todos los que lo están escuchando se vuelven amigos de Jesús. ¿De quién? Del novio. ¿Vale? Por eso mi gozo es perfecto. Él debe crecer y yo disminuir. Mira, no tengo envidia, no me vengas a mí a picarme la cresta, no. Oye, mira, aquel que tú dijiste se está llevando a todos. Qué bueno, dice Juan. Ajá. Por eso mi gozo es perfecto. Él debe crecer y yo disminuir. Qué bueno. Expliquen estas palabras. Él debe crecer y yo disminuir. Perdón, ya nos tardamos, pero me quedan nada más unos versículos. ¿Sí me pueden aguantar o lo dejamos aquí? ¿Sí? Sí, está bien. ¿Nos quedamos? Perfecto. No hay problema. Ok. Porque Juan Sí. era el predecesor. Él se dijo que él iba delante de él y por eso él después iba a disminuir y ya iba a quedar adelante Jesús. Por eso es que Juan dijo, o sea, desde el principio dijo que ni él era nadie y que él era el que nada más era la voz del desierto y ya después iba a callar. Exacto. Muy bien, excelente. Por eso mi gozo es perfecto. Él debe crecer y yo disminuir. ¿De acuerdo? Exactamente. Él debe crecer, él debe de ser conocido por todos. Él debe ser grande ante todos, no yo, dice Juan el Bautista. ¿Vale? También debe ser la Bien. humildad de Juan, ¿no? Más que Claro. humildad, Dani, más que humildad, es Cumplir reconocer su quién es misión. Jesús. Sí. Es reconocer quién es Jesús, Ani. Juan sabe que es todo lo que nos dijo, ¿no? El Cordero de Dios, el enviado, el Hijo del Padre, etcétera. Juan del Bautista lo está reconociendo. Estoy hablando de Juan del Bautista, ¿eh? Ya lo reconoció, porque acuérdense que también pues son primos, ¿no? Sí, exactamente. Ya lo reconoció, permítame, Angelita. Y sabe perfectamente la misión a la que viene Jesús. Entonces, le da gusto que la gente esté aceptando la luz. Le da gusto que la gente está reconociendo quién es Jesús. Dice, por eso, y el otro va y le dice así como,
Como diciendo, se están llevando a todos. Pues, el novio es el que se lleva a la novia. Y yo no soy el novio. O sea, tú no has captado, discípulo mío. ¿Vale? ¿Vamos bien? Continúo. Sí, él sabía ya que él era Dios, pero no les quiso explicar hasta que ellos no se den cuenta realmente que él es Jesús. Lo tienes tú que descubrir. Exactamente. Por eso este evangelio va dirigido al discípulo amado, a cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos que descubrir quién es Jesús. Muy bien. Él atestigua lo que ha visto y oído y nadie acepta su testimonio. ¿Se acuerdan que acaba de decirnos Jesús? El que baja de arriba es el que da testimonio de lo que vio arriba, ¿no? Entonces Juan nos lo vuelve a decir. Quien acepta su testimonio certifica que Dios es verdad. El enviado de Dios habla de las cosas divinas porque Dios le da el Espíritu sin medida. O sea, el Espíritu Santo viene con él. Sí, Juan el Bautista lo vio bajar sobre de él. Por lo tanto, lo tiene con él. Sin medida, dice. El Padre ama al Hijo y todo lo pone en sus manos. Acuérdense, cuando se abren los cielos, dice, este es mi Hijo bien amado, en quien me complazco. Entonces, Juan es testigo de eso. Y lo está plasmando ahora una vez más. Quien cree en el Hijo tiene vida eterna, si nos los acaba de decir Jesús. Voy a ser levantado para que el que cree en mí tenga vida eterna. Quien no cree al Hijo, no verá la vida, porque lleva encima la ira de Dios. Sí, ya no lo dijo Jesús. Este es el juicio. El que no cree en mí ya está buscado. Muy fuertes las palabras de Jesús. Muy bonito, sí, pero también muy fuertes. Bueno, ¿cómo vieron? ¿Voy rápido? ¿Voy lento? ¿Cómo ven? Para mí está bien. Perfecto, excelente. Para Ángela, ¿también? También para Perfecto. Es para que nos pongamos verdaderamente a pensarle mucho, porque en verdad es que, pues es entrarle con todo el conocimiento. Muy bien, Ángela. El signo del templo destruido, el milagro, fue la conversión de los que estuvieron en él. Exactamente. Agua y espíritu se vinculan en el bautismo, exacto. Jesús fue levantado en la cruz y el que lo mira en su búsqueda se salva. Así es. Muy bien, excelente, Ángela. Muy bien, excelente. Esas son las participaciones de Ángela. Ahí lo pueden ver en el chat. Desgraciadamente, no sé por qué no se escucha su micro bien, pero le damos participación. Muy bien, chicos, pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, y vamos a entrar con Jesús y la Samaritana, la clase que entra. ¿Tienen aquí hasta alguna pregunta?